En Colombia, en 2025, se registraron 195 incidentes con drones ilícitos contra la fuerza pública, un crecimiento superior al 50% frente al año anterior. La cifra es incómoda para el sector. Esta cifra es incómoda porque cada uno de esos ataques siguió patrones, tipos de granada, rutas de vuelo, componentes importados, redes de reclutamiento, que ya estaban en los datos, pero estaban dispersos en el CIEDCO, en SPOA, en sistemas logísticos de cada fuerza, en fuentes OSINT y en planillas de Excel que nunca se cruzaron a tiempo. ¿Cuál es el problema? Bueno, la información existía. Lo que faltó fue una arquitectura capaz de leerla a tiempo. Ese es el problema central que enfrenta hoy el sector de la defensa y la seguridad, y el que vamos a resolver en los próximos 10 minutos. En BI Consulting Lab somos un equipo especializado en analítica de datos, inteligencia de negocios e inteligencia artificial. Hemos diseñado arquitecturas de datos para firmas globales donde la trazabilidad y el cumplimiento son condiciones no negociables, y acompañamos hoy al Estado colombiano en la integración de información crítica del sector defensa y seguridad. No nos vemos como un proveedor, trabajamos como un socio estratégico. Eso significa que nuestro trabajo empieza antes de la herramienta. Empieza entendiendo cómo opera la institución, qué datos genera, qué decisiones operacionales necesitan demasiado tiempo y dónde la fragmentación se está pagando con tiempo, recursos o vidas. Hoy vamos a hablar de 3 problemas que comparten prácticamente todas las instituciones del sector: fuerzas militares, Policía Nacional, direcciones de inteligencia, Comando Conjunto Cibernético, Colcert, y es la fragmentación de datos, los procesos manuales y la información dispersa. Y vamos a ver herramienta por herramienta cómo se resuelven. Empecemos por el problema más estructural, la fragmentación. Una institución del sector defensa y seguridad opera con CIEDCO de la Policía, SPOA de la Fiscalía, SECAT, RUN, bases de talento humano, sistemas logísticos de cada fuerza, sensores de campo, telemetría de aeronaves y drones, registros financieros, reporte de la UIAF y fuentes OSINT. 10 fuentes mínimo, y ninguna conversa con la otra. El resultado es que cuando un analista de inteligencia necesita armar el panorama de una operación, tiene que pedir 5 reportes a 5 áreas distintas y esperar varios días. Y para entonces el sospechoso ya cruzó una frontera, el convoy ya fue emboscado o el recurso ya fue desviado. En operaciones, 24 horas de retraso pueden costar vidas. La primera herramienta que recomendamos es Databricks. Es una plataforma Lakehouse construida sobre Delta Lake que unifica todo el ciclo de vida de los datos en un solo entorno. Ingestión, almacenamiento, ingeniería, ciencia de datos y analítica geoespacial. Su pieza central es la arquitectura medallón, que organiza la información en 3 capas progresivas: bronce, silver y gold, donde los datos van mejorando su calidad a medida que avanzan. En la práctica, esto significa que la información de CIEDCO, de SPOA, de los sistemas logísticos y los reportes OSINT deja de estar dispersa y pasa a estar centralizada, consultable en SQL y conectada nativamente a modelos de inteligencia artificial. En el sector defensa, esto es muy valioso porque permite cruzar datos clásicos de inteligencia con imágenes satelitales, videos de drones y feeds de redes sociales en una sola plataforma. Cuando la prioridad es trazabilidad blindada, escalabilidad masiva y supervisión presupuestal auditable, recomendamos Snowflake. Es una plataforma de datos en la nube que separa el almacenamiento del procesamiento, escala automáticamente según la demanda y mantiene logs de auditoría inalterables, que son particularmente importantes en supervisión de recursos y contratos. El beneficio para el sector es directo. Del presupuesto de defensa 2025, 60 billones de pesos, los 21 billones que circulan por funcionamiento, inversión, equipos y logística pueden auditarse en tiempo real, con trazabilidad inalterable. Cada peso es seguible. Cada movimiento queda registrado. Sin trazabilidad, cada recurso es susceptible de ineficiencia, duplicidad o desvío. Segundo problema, los procesos manuales. En el sector defensa y seguridad, los equipos dedican entre 6 y 10 horas semanales a tareas administrativas que podrían automatizarse: reportes de novedades por WhatsApp, control manual de combustible y munición, consolidación de partes de inteligencia, reportes presupuestales, validación de primas de orden público.
Con 142.000 soldados y 180.000 auxiliares de policía, las horas hombres semanales perdidas en consolidación manual son miles, y en este sector esas horas no se traducen solo en ineficiencia administrativa, se traducen en ventanas de oportunidad que el adversario aprovecha. Aquí entra Power Automate, la herramienta de Microsoft para automatizar flujos de trabajo sin necesidad de programación. Por ejemplo, cuando un sensor detecta una anomalía, cuando una alerta OSINT identifica una narrativa coordinada, o cuando un cruce de bases de datos marca una inconsistencia en una prima de orden público, Power Automate genera la notificación, escala según los protocolos y registra el evento de forma auditable. Y todo esto sin intervención humana. Cuando hablamos de aplicaciones a la medida sin programación profunda, utilizamos Power Apps. Esta herramienta permite construir en pocas semanas aplicaciones móviles para que las patrullas reporten novedades en terreno con geolocalización automática, para que los oficiales logísticos registren movimientos de munición y combustible, o para que los analistas documenten incautaciones. Lo que antes iba por WhatsApp, ahora entra al sistema en segundos y se integra automáticamente en el Lakehouse. El tercer problema es la consecuencia directa de los dos anteriores: información dispersa. Cuando los datos están en sistemas distintos y los procesos son manuales, los reportes se construyen en Excel, llegan tarde, son inconsistentes entre sí y nadie en el mando institucional puede tomar decisiones operacionales con confianza. La solución empieza con Power BI. Es la plataforma de inteligencia de negocios de Microsoft y es la herramienta que convierte datos en decisiones. Permite construir tableros operacionales por nivel de mando, accesibles desde computador o dispositivos móviles, con cifrado en tránsito y controles de acceso por rol que cumplen los protocolos de seguridad que el sector exige. Para una institución del sector, esto significa que un comandante puede ver en una sola pantalla los indicadores estratégicos. Un oficial de operaciones puede ver la situación táctica, un supervisor puede ver su zona, un auditor puede ver la ejecución presupuestal en tiempo real, todo actualizado y todo conectado a la misma fuente de verdad. Cuando el reto es más sofisticado, cuando hay que combinar visualización con un Lakehouse propio de Microsoft y la suite, Power Platform es un solo entorno entre Microsoft Fabric. Es una plataforma unificada particularmente atractiva para instituciones del Estado que ya tienen toda su operación corriendo sobre Microsoft 365. Sobre Fabric construimos modelos analíticos integrados, tableros operacionales y flujos automatizados que serían imposibles solo con un sistema de reportería tradicional. Hasta aquí hemos hablado de centralizar, automatizar y visualizar. La capa final es la inteligencia artificial. Y aquí es donde el impacto se vuelve tangible. En el sector defensa, esta capa marca la diferencia frente a otros sectores. La primera capacidad es IA de grafos, Graph Analytics en inglés. Mientras un análisis tradicional ve transacciones aisladas, un modelo de grafos identifica redes de parentesco, empresas fachada, movimientos de activos, conexiones entre actores criminales en milisegundos. Es la capacidad que permite mapear cómo, por ejemplo, el Clan del Golfo o el ELN coordinan operaciones entre 4 fronteras jurisdiccionales simultáneamente. El delincuente se esconde en las grietas entre sistemas. La IA de grafos, en cambio, cierra esas grietas. La segunda capacidad es OSINT y SOCMINT con NLP, plataformas que ingieren miles de millones de entradas diarias de redes sociales, medios y foros, clasificadas con modelos de procesamiento de lenguaje natural entrenados en español latinoamericano y en jerga regional colombiana. Permiten detectar reclutamiento de menores en TikTok, narrativas coordinadas de desinformación, escuelas clandestinas de drones en tiempo real, no días después. Y la tercera capacidad es mantenimiento predictivo con modelos de series de tiempo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, con una plataforma llamada Panda, redujo el mantenimiento no programado en 40% sobre 3.000 aeronaves. El Ejército de Estados Unidos redujo en 24% las fallas severas en vuelos de helicópteros. Aplicado al inventario colombiano, helicópteros, drones, tácticos, vehículos blindados, un modelo bien entrenado anticipa fallas antes de operación, no después. En un sector donde una falla en operación puede costar vidas, esta capacidad no es opcional. Llegados a este punto, la pregunta que probablemente se están haciendo es: ¿por dónde empezamos?
Nuestra metodología tiene 4 fases. Primera fase, diagnóstico de madurez de datos. En 2 a 4 semanas, bajo los protocolos de confidencialidad que el sector requiere, mapeamos todos los sistemas de la institución, identificamos cuáles conversan y cuáles no. Evaluamos las brechas críticas frente al COMPES 3701 y a la doctrina de ciberseguridad nacional. Y entregamos, finalmente, un informe con la ruta óptima hacia una arquitectura centralizada. Segunda fase, diseño de arquitectura. Definimos la combinación adecuada de herramientas según las capacidades, presupuesto y madurez digital de institución. No imponemos tecnología, la elegimos. CIEDCO sigue funcionando, SPOA sigue funcionando, los sistemas logísticos de cada fuerza siguen funcionando. Lo que cambia es la capacidad de cruzarlos. Tercera fase, implementación por etapas. Empezamos con un piloto medible, normalmente un proceso crítico como un tablero de disponibilidad operacional, un modelo de detección de anomalías presupuestales o una plataforma OSINT, y escalamos progresivamente. Cuarta fase, acompañamiento. Entrenamos al equipo interno, transferimos el conocimiento y nos quedamos como aliados estratégicos para evolucionar la arquitectura conforme las capacidades operacionales crecen y la amenaza evoluciona. En el sector defensa y seguridad, la diferencia entre una institución que reacciona y una que anticipa no está en la cantidad de datos que recolecta, está en su capacidad para integrarlos, automatizarlos y convertirlos en decisiones operacionales a tiempo. En este sector, esa diferencia se mide en vidas. Las herramientas existen: Databricks, Snowflake, Power BI, Microsoft Fabric, Power Automate, Power Apps, IA de grafos, OSINT con NLP, mantenimiento predictivo. Todas estas herramientas están maduras, todas cumplen los estándares de seguridad que el sector exige y todas se pueden adoptar de forma escalonada bajo los protocolos de confidencialidad apropiados. En BI Consulting Lab no llegamos a vender tecnología, llegamos a construir junto con ustedes la arquitectura de datos que el Estado colombiano necesita para proteger a sus soldados, a sus policías y a sus ciudadanos. Si lidera las fuerzas militares, la Policía Nacional, una dirección de inteligencia o un comando conjunto cibernético, Colcert o cualquier entidad del sector defensa y seguridad, lo invitamos a dar el siguiente paso. Puede agendar una conversación exploratoria de 1 hora, solicitar un diagnóstico de madurez de datos o pedir una demostración aplicada bajo los protocolos de confidencialidad que correspondan. Mientras el adversario opera como una red, la única respuesta eficaz es operar como un ecosistema inteligente. Confíen en el futuro para seguir protegiendo a Colombia con datos a tiempo.